En una noche cualquiera, bajo las luces que prometían gloria eterna, Rosa Morena comprendió que el aplauso podía desaparecer en un segundo. Había sido ovacionada en teatros llenos, celebrada como símbolo de modernidad y deseada por una España que empezaba a sacudirse el silencio. Y sin embargo, bastó una decisión, una imagen y un país aún lleno de miedos para convertir su nombre en un problema incómodo. Rosa Morena no fue una artista cualquiera. Fue una mujer que apareció demasiado pronto para una sociedad que todavía no sabía cómo mirarse al espejo. Cantó cuando a muchas se les pedía callar. Brilló cuando aún se castigaba a quien se salía del guión. Y pagó un precio que durante décadas nadie quiso explicar del todo. Su historia no comienza con el éxito, sino con la tensión. La tensión de una España que se abría lentamente mientras seguía vigilando. La tensión de un artista que entendió que el escenario podía ser libertad, pero también condena. Cuando su imagen empezó a cruzar límites invisibles, las puertas se cerraron una a una. No hubo un escándalo anunciado en titulares gigantes. Hubo algo más cruel: el silencio, la retirada progresiva, las llamadas que dejaron de llegar. Durante años, el público solo vio fragmentos. Una canción aquí, una aparición allá. Nadie explicó por qué una figura tan prometedora desaparecía justo cuando parecía destinada a quedarse. Nadie se atrevió a preguntar en voz alta qué parte de su identidad había resultado intolerable. ¿Fue castigada por su arte o por lo que representaba? ¿Quién decidió que su presencia era demasiado incómoda para la televisión y los grandes escenarios? ¿Y por qué su nombre quedó suspendido en una zona gris de la memoria colectiva? Hoy vamos a reconstruir la verdad completa, la historia que no se contó, el ascenso, la censura silenciosa y la herida que marcó para siempre la vida de Rosa Morena. Rosa Morena nació en una España donde cada barrio tenía su propio pulso y donde la música era un refugio más que un espectáculo. Su infancia transcurrió entre calles estrechas, voces que se entrelazaban desde las ventanas y un ambiente en el que lo cotidiano convivía con la dureza de los años posteriores a la guerra. Era un país que vivía con la respiración contenida, pero que encontraba en el arte una manera de seguir avanzando. En ese paisaje creció una niña con una sensibilidad especial para interpretar lo que veía y lo que escuchaba. Su familia era modesta. No poseían grandes bienes, pero sí una riqueza emocional que marcó profundamente su carácter. La figura de su madre fue determinante. Era una mujer que comprendía el valor de la expresión artística y que animaba a su hija a no esconder su talento. A través de ella, descubrió el poder de la voz como herramienta para compartir historias y emociones. Su padre, aunque más reservado, observaba con admiración la valentía de esa niña que no temía subirse a cualquier escenario improvisado. El barrio donde vivía se convirtió en su primera escuela. Allí aprendió a escuchar y a sentir. Los sonidos del mercado, las conversaciones de las vecinas, los pregones de los vendedores y el ritmo natural de la calle fueron moldeando su musicalidad. La España de ese tiempo estaba marcada por una mezcla de austeridad y resistencia que alimentaba la creatividad. No era extraño que una canción naciera de una anécdota simple o que una mirada se transformara en inspiración. Desde muy joven, Rosa mostró una inclinación natural hacia el baile y el canto. Podía convertir un gesto en una pequeña actuación y una palabra en una melodía. Sus primeras presentaciones fueron en reuniones familiares donde todos quedaban sorprendidos por su soltura y energía. No tardó en ganar pequeños concursos locales que le dieron la primera sensación de que su vida podía ir más allá del barrio. Aquellos escenarios improvisados la prepararon para desafíos mucho mayores. La sociedad en la que creció estaba profundamente marcada por reglas estrictas sobre lo que una mujer debía ser y cómo debía comportarse. Ese ambiente aparentemente limitante despertó en ella una determinación más fuerte. Rosa comprendió que el escenario podía ser el único lugar donde realmente podía ser libre. Cuando interpretaba una canción, desaparecían todas las restricciones
y emergía una personalidad magnética que pocos podían ignorar. Hubo un episodio de su adolescencia que marcaría su rumbo. Durante una celebración local, fue invitada a cantar en una plaza llena de gente. Nadie esperaba que esa actuación improvisada terminara en una ovación que hizo eco por todo el barrio. Entre el público se encontraba un músico que viajaba con frecuencia a Madrid y que, impresionado por su presencia escénica, le sugirió explorar oportunidades en la capital. Para una joven que nunca había salido de su entorno, esa invitación fue tan sorprendente como reveladora. El viaje a Madrid no ocurrió de inmediato. La familia dudaba. Sabían que la ciudad ofrecía posibilidades, pero también riesgos. Sin embargo, el talento de Rosa era demasiado evidente. Cada día que pasaba, sus interpretaciones ganaban intensidad y madurez. Finalmente, con el apoyo de su madre y la cautela de su padre, tomó la decisión de emprender el viaje que cambiaría su destino para siempre. Madrid de aquellos años era una ciudad llena de contrastes. Por un lado, estaba su ambiente artístico vibrante, donde el flamenco, la copla y las nuevas fusiones musicales buscaban espacios para florecer. Por otro, persistían estructuras rígidas que controlaban la libertad creativa y limitaban lo que se podía mostrar en público. En ese escenario complejo, Rosa comenzó a construir una carrera que pronto la llevaría a los escenarios más importantes del país. Su llegada a la capital no fue fácil. Tuvo que enfrentarse a largas jornadas de audiciones puertas cerradas y promesas que se desvanecían. A pesar de ello, su carácter decidido le impedía rendirse. Encontró trabajo en pequeños locales donde podía cantar por unas pocas monedas. Lo que parecía un comienzo humilde se transformó con el tiempo en una cadena de oportunidades que abrirían las puertas a su ascenso. A medida que perfeccionaba su técnica y ampliaba su repertorio, también empezó a comprender la maquinaria cultural del país. Era necesario saber moverse entre productores críticos y empresarios que en muchas ocasiones decidían el futuro de una artista con una sola mirada. Rosa aprendió rápido, observaba, escuchaba y tomaba decisiones estratégicas que la ayudaban a ganar visibilidad sin perder su esencia. Un detalle aparentemente menor pero crucial ocurrió durante una presentación en un café artístico del centro. Su interpretación de una canción tradicional fue tan poderosa que un productor presente entre el público por casualidad quedó impresionado por su estilo diferente. A partir de esa noche, su vida tomó un giro inesperado. Lo que hasta entonces había sido un camino lleno de incertidumbre se transformó en el inicio de una trayectoria que prometía cambiar su destino. El ascenso de Rosa Morena no fue una casualidad. Fue el resultado de años de intuición artística, una personalidad magnética y una valentía que pocos se atrevían a mostrar en público. Cuando aquel productor que la descubrió en un café del centro decidió ofrecerle una audición formal, Rosa vio por primera vez una puerta real hacia el futuro que siempre había imaginado. No era solo una oportunidad, era el punto exacto donde su pasado humilde y su ambición silenciosa se encontraban. La audición se realizó en un pequeño estudio cercano a la Gran Vía. El lugar estaba lleno de voces, fotógrafos, técnicos y artistas que buscaban su propia oportunidad. Ella llegó con un vestido sencillo, pero con la firmeza de quien sabe que la voz puede ser más poderosa que cualquier adorno. Cuando comenzó a cantar, el silencio se apoderó de la sala. Su mezcla de flamenco, copla y un toque personal que nadie podía imitar generó un impacto inmediato. Tenía un color vocal único, tenía presencia y, sobre todo, tenía estilo propio. Tras aquella prueba, la llamaron para participar en un programa de televisión que empezaba a ganar popularidad. Era un espacio donde jóvenes talentos competían por la atención del público y la crítica. La aparición de Rosa en el show fue un acontecimiento. No solo por la fuerza de su voz, sino por la manera en que se movía, la forma en que miraba a la cámara y la seguridad que transmitía. España descubrió en ella una figura moderna distinta, casi adelantada a su tiempo. En pocos meses, su nombre comenzó a sonar en radios, revistas y tertulias. Los empresarios querían contratarla.
Los teatros la buscaban y los espectadores la seguían como a un símbolo fresco, en un país que necesitaba figuras que representaran cambio. Su primer álbum fue grabado con la rapidez de quien sabe que están ante un fenómeno emergente. Combinaba tradición y modernidad, una mezcla que abrió un camino nuevo en el panorama musical. Las ventas superaron todas las expectativas y los críticos la elogiaron por ofrecer algo que parecía familiar pero renovado. La prensa también notó su personalidad fuerte y espontánea. Rosa no se conformaba con las respuestas convencionales. Cada entrevista era una pequeña declaración de identidad. Hablaba con libertad, mostraba carácter y no ocultaba sus opiniones sobre el arte y la mujer en la música. Para algunos, era una bocanada de aire fresco. Para otros, un desafío incómodo. Su figura comenzó a dividir algo que siempre ocurre con quienes están destinados a trascender. Su presencia en los escenarios era un espectáculo por sí solo. No necesitaba grandes decorados. Bastaba con que diera un paso hacia el centro del escenario para que el público se sintiera atrapado. Tenía un dominio del ritmo y una capacidad expresiva que convertían cada presentación en un relato emocional. En giras por Andalucía, Madrid y Cataluña, las entradas se agotaban. Los periódicos hablaban de ella como una artista llamada a cambiar el rumbo del género. Parecía imparable. Pero el éxito no solo vino de su talento musical. Su imagen empezó a dar de qué hablar. Tenía un estilo atrevido para la época, vestidos ajustados, poses seguras, gestos que rompían con la rigidez del espectáculo tradicional. Para muchos jóvenes era un símbolo de libertad. Para ciertos sectores más conservadores era una provocación. Ese contraste crecía a medida que aumentaba su fama y sin que ella lo supiera, aún comenzaba a generar tensiones en espacios influyentes. Un momento decisivo en su carrera ocurrió cuando fue invitada a un festival de música nacional de alto prestigio. Compartió escenario con figuras consagradas y, contra todo pronóstico, fue ella quien se llevó la ovación más larga de la noche. Aquella actuación confirmó que ya no era una promesa sino una realidad. Los productores le propusieron proyectos cinematográficos, colaboraciones internacionales y giras fuera de España. El mundo parecía abrirse sin límites. Sin embargo, ese brillo extraordinario tenía un costo oculto. Cuanto más ascendía, más atención atraía. Y con la atención venían opiniones, juicios y vigilancias. Algunos sectores oficiales comenzaron a incomodarse con su estilo. Sus apariciones se analizaban con lupa. Había comentarios internos sobre si su presencia en televisión resultaba demasiado audaz para la imagen que se deseaba proyectar del país. Rosa, concentrada en su trabajo, no veía venir la sombra que empezaba a formarse detrás del telón. Lo que parecía gloria eterna, pronto se convertiría en una batalla silenciosa que cambiaría su destino. La misma fuerza que la había convertido en estrella comenzaba a despertar resistencias en quienes tenían el poder de decidir quién brillaba y quién no. El giro más duro en la vida de Rosa Morena no llegó con un titular escandaloso ni con una polémica pública desbordada. Llegó como suelen llegar las censuras más peligrosas en silencio. Un silencio que se extendía desde los despachos hasta los pasillos de las cadenas de televisión, un silencio que no se explicaba, pero se obedecía. Ella estaba en la cúspide de su carrera cuando comenzó a notar que algo no encajaba. Actuaciones que ya estaban confirmadas se cancelaban sin motivo claro. Entrevistas pactadas se posponían una y otra vez. Proyectos que parecían sólidos se desvanecían de repente. Nadie le decía qué estaba ocurriendo. Nadie admitía que existiera un problema. Pero Rosa entendía perfectamente que los obstáculos no surgían por azar. España vivía aún bajo una estructura rígida donde la mujer artista debía moverse dentro de límites invisibles. Su estilo libre, sensual y sin miedo había empezado a incomodar a personas con influencia. Lo que para el público era expresión artística para algunos sectores, era una falta de adecuación a la imagen ideal que querían proyectar. El detonante se produjo durante un programa de televisión en el que Rosa interpretó una canción con una coreografía innovadora.
No era ofensiva, no era provocadora en el sentido moderno, pero sí era distinta. Mostraba seguridad, autonomía y una feminidad sin filtros. En un país donde todavía se vigilaba cada gesto femenino, aquello fue leído como un desafío. Las reacciones internas fueron inmediatas. Se convocaron reuniones a puerta cerrada. Se discutió si la presencia de Rosa era compatible con los criterios del momento y en un proceso que nunca se hizo público, se concluyó que había que controlar su exposición. De un día para otro, las invitaciones dejaron de llegar. Las propuestas cinematográficas se congelaron. Los empresarios comenzaron a preferir opciones más discretas. Rosa intentó entender el cambio. Acudió a reuniones, buscó explicaciones, pero solo recibió palabras vacías, frases huecas que evitaban la verdad. Nadie quería admitir que una artista podía ser vetada por ser demasiado moderna. Nadie deseaba asumir la responsabilidad de haber cerrado las puertas a una figura en pleno auge. La prensa que la había alabado durante años empezó a tratarla con distancia. Los artículos dejaron de dedicarle espacio. Algunos columnistas insinuaban que había perdido fuerza, otros que estaba concentrándose en su vida personal. Nada de ello era cierto. Rosa seguía trabajando, luchando y proponiendo proyectos, pero se encontraba con un muro invisible que neutralizaba cualquier avance. Era un castigo sin sentencia oficial, una censura sin documento, un exilio sin frontera. La crisis emocional que esto le generó fue profunda. Se preguntaba una y otra vez si había cometido algún error, si un gesto, una frase o una decisión habría desencadenado el rechazo. ¿Era culpable de algo o simplemente había sido víctima de un sistema que castigaba a quienes se adelantaban a su época? La soledad comenzó a acompañarla. Incluso algunos amigos del medio, temiendo represalia, comenzaron a mantener distancia para no quedar asociados a ella. En una ocasión, un directivo de televisión al que había conocido durante años la recibió en su despacho, pero evitó mirarla directamente. Con un tono seco, le dijo que estaban buscando un enfoque menos arriesgado para la programación. Era una frase que no significaba nada y lo decía todo. Rosa salió de esa reunión con la sensación de que la estaban borrando poco a poco, sin explicaciones, sin defensa posible. Era una desaparición profesional cuidadosamente disimulada. La caída no fue súbita, pero sí constante. Cada mes que pasaba tenía menos oportunidades. Cada concierto que conseguía era más pequeño que el anterior. La industria que una vez la celebró, ahora fingía no conocerla. Era como si hubieran decidido archivar su nombre para siempre. Rosa intentó resistir, pero el desgaste emocional y económico empezaba a pasar factura. La censura no solo la apartó del escenario, le arrebató la identidad que había construido desde niña. La pregunta que muchos años después seguiría viva es la misma que la acompañó en su momento más oscuro. ¿Podía un artista sobrevivir a un golpe tan silencioso y devastador? ¿Cómo se reconstruye una vida cuando aquello que te definía te es arrebatado sin explicación? La caída de Rosa Morena no fue un derrumbe inmediato, sino un proceso lento que desgastó su confianza y transformó su vida en una lucha constante. Cuando las oportunidades comenzaron a desaparecer, intentó sostener la carrera que tanto esfuerzo le había costado construir. Se aferró a cada presentación pequeña, cada colaboración modesta, cada escenario que todavía la recibía con cariño. Sin embargo, la sombra del veto seguía allí. No importaba cuánto se esforzara, siempre encontraba un límite invisible que frenaba su avance. Los primeros años tras la censura fueron especialmente duros. Pasó de llenar teatros a cantar en locales donde apenas cabían unas decenas de personas. Aún así, su voz seguía teniendo la misma fuerza. Los pocos espectadores que la escuchaban en esos espacios íntimos quedaban sorprendidos por su entrega. Rosa cantaba como si el mundo entero estuviera frente a ella, aunque solo hubiera unas pocas mesas ocupadas. Esa fidelidad a su arte fue lo único que la sostuvo en medio de la tormenta. Pero la industria no perdona con facilidad. La falta de ingresos estables comenzó a afectar su vida diaria.
Los gastos se acumulaban y las ofertas eran cada vez más escasas. Tuvo que vender objetos personales, renunciar a comodidades y cambiar de vivienda en más de una ocasión. Aquella mujer que había iluminado escenarios nacionales se encontraba ahora luchando por mantener un nivel de vida digno. El contraste entre su pasado glorioso y su presente incierto la hería profundamente. El aislamiento profesional también trajo consigo un aislamiento emocional. Rosa, que tantas veces había sido el centro de atención, se vio obligada a enfrentar la soledad. Algunos amigos se distanciaron por miedo o conveniencia. Otros simplemente desaparecieron. Era un sentimiento devastador, una mezcla de abandono y traición que la acompañaba en cada intento fallido de resurgir. Aún así, no perdió la dignidad. Nunca dejó de prepararse, de ensayar, de buscar nuevas maneras de seguir adelante. En medio de esta situación surgieron rumores sobre su salud, su estado emocional y su vida privada. Comentarios malintencionados que intentaban justificar su ausencia en los grandes escenarios sin reconocer la realidad había sido víctima de una censura silenciosa y sistemática. Estos rumores la afectaron profundamente. No solo dañaban su imagen, sino que minaban la fortaleza que intentaba conservar. Se preguntaba cómo era posible que un país que una vez la aplaudió, ahora la olvidara tan rápidamente. A pesar de todo, hubo un momento en el que la posibilidad de una reinvención comenzó a asomar. Un pequeño teatro de provincia le ofreció protagonizar una temporada corta. No era un gran contrato, pero significaba algo vital para ella, un escenario verdadero. Rosa aceptó sin dudarlo. Ensayó con dedicación, cuidó cada detalle y se lanzó a esa nueva etapa con la esperanza de recuperar parte de lo que había perdido. Su regreso, aunque discreto, fue recibido con admiración por quienes todavía recordaban su talento. Las críticas locales elogiaron su madurez artística. Algunos periodistas destacaron la profundidad emocional que transmitía, señalando que su voz parecía haber adquirido una nueva dimensión. Era una Rosa más intensa, más humana, más consciente del dolor y la belleza que coexistían en cada nota. Aquellas palabras le devolvieron una chispa de esperanza. Por un momento sintió que podía reconstruir lo que el sistema le había arrebatado. Sin embargo, ese renacer tuvo un límite. Aunque logró recuperar cierta presencia en los escenarios pequeños, las grandes cadenas y productoras seguían ignorándola. La censura, aunque no declarada, seguía vigente. Era imposible competir en igualdad de condiciones. Rosa comprendió entonces que su carrera nunca volvería a ser lo que fue. Esa aceptación fue un golpe profundo, pero también un punto de inflexión. La reinvención de Rosa no consistió en recuperar la fama, sino en encontrar un modo digno y personal de seguir expresándose. Se dedicó a conciertos íntimos, colaboraciones con artistas jóvenes y talleres donde compartía su experiencia. Muchos de los que la conocieron en esa etapa la describen como una mujer fuerte y sensible que había transformado su dolor en una lección de vida. No buscaba reconocimiento masivo, buscaba autenticidad. Su historia de caída y reinvención nunca fue contada en titulares, pero para quienes la conocieron, su resistencia fue un acto de valentía. A pesar de las pérdidas, nunca se rindió. A pesar de la injusticia, nunca dejó de cantar. Y en esa perseverancia silenciosa, encontró una forma de libertad que ninguna censura pudo arrebatarle. El legado de Rosa Morena no puede medirse únicamente por sus discos, sus actuaciones o los años en que ocupó titulares en la prensa. Su verdadera huella reside en el modo en que desafió, casi sin proponérselo, los límites de una época que no estaba preparada para una mujer como ella. Fue una figura adelantada a su tiempo, una artista que entendió la interpretación no como un acto decorativo, sino como una afirmación de identidad. Su voz contenía matices que reflejaban fuerza, vulnerabilidad y una profunda comprensión de lo que significaba ser mujer en un país que todavía estaba definiendo su libertad. Muchos artistas de generaciones posteriores reconocieron que el estilo rompedor de Rosa
abrió caminos que antes parecían impensables. Su mezcla de flamenco copla y actitud moderna influyó en cantantes que encontraron en ella una referencia silenciosa. Aunque su nombre no siempre aparecía en los créditos oficiales de la historia musical, su influencia se filtraba en gestos, interpretaciones y decisiones de quienes crecieron escuchando relatos sobre su carácter y su valentía. Era una inspiración discreta pero poderosa. La crítica contemporánea más abierta y consciente de los cambios sociales revisó con el tiempo su figura y encontró en ella una artista radicalmente innovadora. Se destacó su capacidad para transformar canciones tradicionales en piezas llenas de energía y modernidad. Se elogió su presencia escénica tan segura y magnética que parecía desafiar las restricciones de su tiempo, y se reconoció que detrás de la censura que sufrió había una evidencia clara de que fue percibida como una amenaza para quienes temían el cambio. El público que todavía la recuerda habla de ella con una mezcla de admiración y tristeza. Admiración por la forma en que se entregaba en el escenario, por la valentía con la que vivió su arte y por la autenticidad que transmitía en cada gesto. Y tristeza porque su carrera fue interrumpida de manera abrupta, sin justicia, sin explicación y sin la oportunidad de desplegar plenamente todo su potencial. Para muchos, Rosa representa una historia de talento detenido, una figura que merecía un lugar mucho más alto en la memoria colectiva. En reuniones familiares, en tertulias locales y en pequeñas comunidades artísticas, su nombre sigue apareciendo como un símbolo de resistencia. Aquellos que la vieron cantar en sus primeros años evocan la emoción de escuchar una voz que parecía contener las raíces de España y al mismo tiempo apuntar hacia el futuro. Quienes la conocieron en su etapa de declive profesional recuerdan su dignidad y fortaleza incluso cuando todo parecía estar en su contra. Su legado emocional es tan importante como su legado artístico. Además, su historia ha servido como punto de partida para debates más amplios sobre la censura, la libertad artística y el papel de la mujer en la cultura. Muchos investigadores y críticos coinciden en que comprender la trayectoria de Rosa Morena es comprender parte de la evolución cultural del país. Su vida muestra cómo el talento puede florecer incluso en contextos adversos y cómo la injusticia puede silenciar a una artista pero no borrar su esencia. Su figura se ha convertido en un recordatorio de que la historia oficial no siempre refleja la verdad completa. En la actualidad, algunos proyectos culturales han comenzado a recuperar su memoria a través de documentales, archivos digitalizados y homenajes locales. Estos esfuerzos han permitido que nuevas generaciones descubran a la artista que fue y comprendan el contexto que la rodeó. Aunque nunca recuperó el reconocimiento que merecía su historia, está resurgiendo como un testimonio del espíritu indomable de una mujer que se negó a desaparecer por completo. El legado de Rosa Morena es en esencia el legado de quien cantó más allá del ruido, más allá del juicio y más allá de las barreras que quisieron imponérsele. Fue una artista que defendió su identidad en un momento en que hacerlo podía costarlo todo, y con el paso del tiempo, su memoria ha ido encontrando el lugar que le corresponde, un lugar que la reconoce como una figura valiente, innovadora y profundamente humana. La historia de Rosa Morena no es solo la historia de una artista, es el retrato de una época que avanzaba con pasos tímidos mientras algunas voces como la suya intentaban romper los moldes establecidos. Su vida demuestra que el talento puede iluminar escenarios enteros, pero también que la luz más brillante puede generar sombras temidas por quienes prefieren el control a la libertad. Rosa fue una de esas luces. Una mujer que entendió que cantar no era solo interpretar notas, sino desafiar límites. Su recorrido estuvo lleno de contrastes, desde los aplausos ensordecedores en los grandes teatros hasta los silencios injustos de los despachos, desde la esperanza de un futuro prometedor hasta la lucha silenciosa contra un sistema que quiso apagar su brillo. Sin embargo, nunca dejó de ser fiel a sí misma. En cada escenario pequeño, en cada colaboración, en cada nota que emitía, seguía viva la fuerza que la convirtió en símbolo para muchos. Hoy, al mirar atrás,
su figura adquiere una dimensión distinta. Comprendemos que no fue una estrella fugaz, sino un mito silencioso que desafió su tiempo y cuyo eco continúa resonando en quienes buscan entender la verdad oculta de la historia cultural de España. Su voz, aunque a veces relegada, nunca desapareció del todo. Está presente en los relatos de quienes la vieron brillar en las nuevas generaciones que redescubren su obra y en la memoria colectiva que empieza por fin a reconocer lo que realmente significó. La vida de Rosa Morena invita a reflexionar sobre lo que se gana y lo que se pierde cuando una sociedad decide quién puede brillar. Su historia es una advertencia, una lección y una herida abierta, pero sobre todo es un recordatorio de que ninguna censura puede borrar la verdad. Y la verdad es que Rosa fue una artista valiente, adelantada a su tiempo y profundamente humana. Una figura que merece un lugar digno en la historia de la música y en el corazón de quienes aún buscan historias auténticas. Si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, llena de gloria, dolor y secretos, que España mantuvo en silencio, mira ahora el próximo video recomendado en el primer comentario. Cada vida guarda un misterio. Cada artista una verdad que espera ser contada.